Asamblea de Naciones Unidas sobre Ucrania. La reunión ha empezado con la intervención de la subsecretaria general de Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo. Ha cifrado en al menos 1.900 las víctimas, de las cuales ha habido al menos 726 muertos. DiCarlo ha recordado que el ataque a civiles y sus infraestructuras está en contra de la legalidad internacional y ha dado una serie de ejemplos. Uno de ellos, el ataque del pasado 14 de marzo en Donetsk por parte de Ucrania. Vamos a verlo. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos continúa monitoreando los informes de las muertes de los civiles en el país entero, incluidos los territorios controlados por las repúblicas populares autoproclamadas de Donetsk y Lugansk. Los funcionarios de la Oficina de la ONU en Donetsk están siguiendo de cerca los avances sobre el incidente del 14 de marzo, en el que fallecieron 20 civiles supuestamente por el ataque con un misil Tochka-U que habría contenido las municiones de racimo. Todos estos incidentes tienen que ser investigados de manera apropiada. Es la responsabilidad de todas las partes cumplir completamente sus obligaciones de proteger las vidas de todos los civiles donde quiera. DiCarlo también ha asegurado que la situación en Mariupol es alarmante y Naciones Unidas teme por el destino de millones de residentes en Kiev y otras ciudades. También ha enfatizado en la necesidad de recaudar 1.100 millones de dólares por parte de los países donantes y ha asegurado que solo han llegado a una financiación del 36%. DiCarlo ha recalcado que Rusia y Ucrania suponen más de la mitad del suministro mundial de aceite de girasol o el 30% del trigo del mundo y que esto va a afectar a las cadenas de suministro. Posteriormente ha hablado el representante del Alto Comisionado relativo a los refugiados. Vamos a ver qué ha dicho. El número de los refugiados que abandonaron Ucrania hacia los países vecinos ha crecido exponencialmente, de 520.000 a más de 3,1 millones. Esta crisis de desplazados se ha convertido en la más creciente en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ante la huida de unos 2 millones de personas desde Ucrania, Polonia en una semana se ha transformado en uno de los países que más refugiados acoge de todo. Estamos frente a una tragedia mundial. La guerra en Ucrania, que no es más que la respuesta o el ataque sostenido que tiene Occidente contra la región de Rusia, como hemos dicho en otras oportunidades, por aquello que el gigante euroasiático ha demostrado con creces haber superado todas las trabas por aquello de la caída del muro de Berlín y la llegada de un sistema o la herencia que tiene Putin de un país devastado, un país en ruina, que en poco menos de 20 años, 20 y tantos años, tiene hoy indicadores que ya quisieran algunos países de Occidente tener. En Ucrania sucede una guerra como en toda guerra hay víctimas. La guerra no es un acto espontáneo ni se hace al azar, la guerra está regularizada, la guerra tiene normas, tiene reglas que seguir. Una de ellas no matar ni atentar contra los civiles, ni exponer civiles al amparo del fuego, que es lo que está haciendo el gobierno de Ucrania, tomar civiles, colocarlos en zonas donde tienen armamento de alto nivel, allí los ponen como daños para que sean daños colaterales y luego culpar a Rusia de haber atacado a civiles en Ucrania. Pero la cosa le salió al revés. En Donetsk se murieron unos civiles, por cierto, de la región del Donbass, que no tienen nada que ver con Ucrania, que son de este nuevo país, estos nuevos países que nacieron en el Donbass y justamente son las tropas fascistas de Ucrania quienes atacando estos objetivos terminan asesinando civiles, mujeres y niños. Así la ONU asume el compromiso en el Consejo de Seguridad de pedir una resolución para evitar que esto siga sucediendo. Sin embargo, Occidente nuevamente, valiéndose de su gran poder económico, termina convenciendo, mejor dicho, moviendo los hilos del poder en este Consejo de la ONU que no representa a la humanidad entera. Es apenas un consejo que tiene un número determinado de miembros y los cuales van a decidir a discreción del mandato, a discreción de las solicitudes que haga, en este caso el hegemónico sociocultural. Afortunadamente China y Rusia tienen derecho a veto y ese derecho a veto puede ser aplicado en el momento que se sienta lesionado o lesionadas a cualquiera de las dos naciones. Rusia quiere ir a un amparo para los civiles, tanto los ucranianos como los rusos. Evidentemente la Cancillería rusa y el gobierno de Rusia está buscando la forma de acallar ya este conflicto, ya demostrándole al señor Zelensky que no tiene nada que buscar desde el punto de vista militar. Pero ¿quién se satisface de esto? De eso vamos a hablar, de estos temas y de muchos más, con nuestro amigo Roger Jiménez,
director del Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez, quien ha venido hoy para compartir con nosotros parte de esta temática, de esta gran tragedia, que amerita un análisis desde todas las perspectivas. El Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez tiene una parte de estudios geopolíticos e internacionales y allí se han hecho algunos análisis que vamos a conocer en la noche de hoy y con los cuales seguro vamos a estar de acuerdo o en desacuerdo, es el objeto del programa. Lo importante es que usted se formule entonces las preguntas que quiera y saque sus propias conclusiones. Este programa no direcciona las conciencias, tiene muy claro de dónde viene y cuál es su objetivo. Estamos muy claros de nuestra posición política e ideológica, pero no se le imponemos absolutamente a nadie. Me faltaba decirle que gracias a la doctora Karina Carpio y felicitaciones por sus primeros 100 días de gobierno. Un éxito, decimos los aragüeños y las aragüeñas, y nos sentimos orgullosos de ella. Así que, sin más preámbulo, bueno, Roger, bienvenido, hermano. Gracias, doctor. El Centro de Estudios Jorge Rodríguez, cuéntanos de qué se trata eso para que los compañeros sepan qué es el Centro de Estudio y cómo funciona. Rápidamente, ¿no? Porque el tiempo aquí es muy corto. Claro. Bueno, es un centro dedicado a la divulgación del pensamiento socialista, del pensamiento de Jorge Rodríguez Padre, fundador, secretario general de la Liga Socialista, donde hemos realizado múltiples actividades, no solamente seminarios, talleres, conferencias a nivel nacional e internacional, hemos publicado libros, hicimos un documental sobre la vida y obra de Jorge Rodríguez Padre, entre otras tareas que hemos hecho. La presencia internacional del Centro de Estudios. Hemos estado en varios escenarios, ¿no? También divulgando la realidad de la Revolución Bolivariana, divulgando toda esta etapa difícil que nos ha tocado vivir desde el año 99. Hemos estado en Chipre, en Alemania, en Grecia, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago. Hemos estado en diferentes delegados divulgando la realidad, sobre todo en medio del cerco mediático mundial que existe contra nuestra patria. La tesis fundamental de Jorge Rodríguez en cuanto a la construcción del socialismo y la internacionalización del pensamiento liberador que implica el socialismo, la podemos resumir, vamos a ver, ¿cómo la diríamos así rápida para que la gente la entienda rápidamente? Hay una consigna de la época que nos enseñó el maestro, que es: en esta lucha a muerte contra el imperialismo no hay fronteras. Entonces los ciudadanos somos del mundo, ¿no? Si no hay frontera, todos somos ciudadanos del planeta. Así es. Por lo tanto, nos duele cualquier situación que ocurra, la lucha que libra el heroico pueblo palestino contra el sionismo israelí diariamente bombardeado y donde asesinan a niños, mujeres y niños, y la ONU sigue de vacaciones. También estamos con el pueblo saharaui exigiendo su derecho a la tierra en contra del reino de Marruecos, entre otras tantas luchas que libran los pueblos del mundo por su liberación. Se lucha contra un imperio, se lucha contra todo. Bueno, mire, vamos al corte, pero al regreso vamos a seguir profundizando sobre este tema. Ya volvemos. Al final, en vez de tratar un asunto humanitario, empezamos a lanzar acusaciones y enfocarnos en política. Y en lugar de debatir y perfeccionar el texto, los países occidentales sin ningún fundamento declaran que el Consejo de Seguridad presuntamente no puede acordar ni adoptar un borrador de resolución sobre Ucrania presentado por Rusia. Señora Presidenta, rechazamos categóricamente esta postura. La resolución se basó en la propuesta de Francia y México, que no estaba politizada. El representante ruso además denunció que debido a este rechazo, Kiev seguirá usando a civiles como escudos humanos y desplegará armas pesadas en zonas residenciales. A su vez, Pekín lamentó que no se haya apoyado el proyecto. En la resolución se llamaba a todas las partes del conflicto a garantizar la seguridad de los civiles y abstenerse de ataques contra infraestructura civil. Bueno, estamos de regreso en su programa Enfoque Internacional, hoy en compañía del licenciado Roger Jiménez, quien nos acompaña, valga la redundancia, para hacer este análisis. Bueno, veíamos en el video con el cual abrimos este enero, cómo Rusia plantea de lleno y de plano su posición ante el Consejo de Seguridad, denunciando de que los intereses que llama el político, que todos conocemos que son intereses económicos, financieros y de orden geopolítico y hegemónico de Occidente sobre Rusia y sobre toda esta zona, no permiten que se emane una resolución para la protección de los civiles,
mujeres, niños y hombres desarmados, que deben ser protegidos en todas circunstancias, en todos los casos, a pesar de la guerra que se está viviendo de Ucrania contra Rusia, o mejor dicho, de Occidente contra Rusia. Hay que poner las cosas en su justa medida, en su justa dimensión. Roger, los derechos humanos, ¿cómo quedan los derechos humanos en el mundo cuando los humanos que no son derechos son los que la gobiernan? Bueno, allí lo que está demostrado, queda demostrado es que el fascismo ronda en algunas partes del mundo. No solamente no culminó con la Segunda Guerra Mundial y la desaparición del señor Hitler. En la concepción teórica, política, organizativa, bueno, vemos esa expresión. Cuando tú pones barreras humanas que no tienen nada que ver absolutamente con un conflicto entre ejércitos regulares, bueno, ¿y cómo se le puede llamar a eso? Simplemente un genocidio anunciado como para tratar de frenar el avance de las fuerzas rusas. Pero yo creo que más allá de eso, tarde o temprano el ejército ruso tomará esos territorios y las bandas fascistas, porque en el fondo ni siquiera es un ejército regular, son bandas armadas, financiadas, entrenadas, protegidas por la OTAN y sobre todo por los aparatos norteamericanos, que es lo que están detrás de ellos. De manera que yo creo que allí, tarde o temprano se les va a caer la careta. Las Naciones Unidas hasta ahora, cuando hablan de derechos humanos, solamente ven cuando ocurre algún hecho creado, muchísimas veces creado por los aparatos de comunicación a nivel mundial, y entonces tú te encuentras que definitivamente hay una realidad. Pues, o sea, ¿qué encontramos? ¿Dónde está el caso Libia, el caso Irak, el caso Siria? Fueron bombardeados, destruidas ciudades completas, museos, bibliotecas históricas de miles de años. Bueno, ¿y dónde estaban las Naciones Unidas? O sea, ¿dónde está todos los ensayos que se hicieron con armamento de última generación para aniquilar poblaciones completas? Bueno, el objetivo sabemos que era eminentemente económico, lo que estaba detrás allí, la energía que estaba allí. Por lo tanto, nosotros decimos, bueno, las Naciones Unidas, cuando se trata de los derechos humanos, solamente no ven a Occidente, no ven a sus aliados, sino que ven solamente aquellos casos que, como dijimos anteriormente, creados a través de muchos medios internacionales. Yo en lo particular no le creo a las naciones, sobre todo porque los grandes medios que divulgan a nivel mundial, bueno, cosas mentiras, inclusive fabricadas, fabrican esas mentiras y la gente al final se las cree, muchos se las creen porque es una forma de dominación también. Sí, el poder de los medios es increíble, sobre todo en la era cibernética, cuando usted solo basta encender sus teléfonos para ser bombardeado, para ser herido por la cantidad de cosas que se dicen. Lo vivimos en Venezuela en el año 2002, 2003, 2004, y luego lo reeditaron en el 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vamos a decir que hasta el 21, esperando que el 22 se le haya bajado ya los ímpetus y nos empiecen a tratar con más respeto. Se dijo que en Venezuela se mataban niños, se perseguía gente, que no habían partidos políticos, que las elecciones eran manipuladas. Bueno, igualmente en Siria se dice que Bashar al-Assad llega al poder porque se impone. Usted sabe que Bashar al-Assad llega al poder por 98% de votos del pueblo sirio, que a pesar de estar en una guerra y bloqueado, sigue apostando a él. Rusia es un gran país que se ha levantado de la miseria, como lo dije al principio, o como lo dijimos al principio, y que tiene un liderazgo fuerte en la persona de Vladimir Putin, que sin ánimos de hacer aquí elogio a la adulancia, ni llegar al extremo del culto a la personalidad, no es menos cierto que el liderazgo de Putin ha logrado reunir todas las fuerzas de Rusia, desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha. Cuando la Duma se reúne y dice, todos apoyamos las acciones que está tomando un gobierno, bueno, es el poder que tiene ese gobierno y ese gobernante, cuando la totalidad de los políticos de su país circula alrededor de defender a Rusia, porque nadie dice en el occidente de que Rusia está siendo atacada. O sea, como es el grande de la partida, el grandote del barrio, y esto no lo digo con alusiones personales hacia mí, entonces a ese hay que atacarlo con más fuerza y la gente piensa que no le duele. Pues lo dijimos la otra vez, en este programa, lo hemos dicho varias veces, con ayuda del mapa, cómo circunda a Rusia una cantidad de países que hoy son utilizados como plataformas para atacarlo. O sea, el enemigo sabe dónde chocar. Entra por Ucrania, va a Lituania, Estonia, todos los países de la vieja Yugoslavia que quedó desmembrada. La extinta. La extinta Yugoslavia, acabaron con Yugoslavia y nadie dijo nada, la ONU no dijo absolutamente nada.
En 1967 sacó 2 resoluciones tratándose del caso de Palestina, una con el pero sacó una muy fuerte con el Yom Kippur cuando fueron atacados, hubo una respuesta de parte de Egipto contra el ejército sionista de Israel a propósito de haber tomado la parte norte de Palestina, que es un tema muy neurálgico. Pero más allá de estos conflictos, ¿cuál es la posición, vamos a decir, más allá de la posición crítica, la posición firme del Centro de Estudios Jorge Rodríguez con respecto al conflicto? O sea, ¿cuál es la tesis que ustedes manejan con más fuerza? Bueno, fíjate, ahí hay un elemento importante. Uno de ellos es que, como tú dijiste, el dirigente Putin logró unificar a Rusia. Y ahí hay una noción de patria. Cuando tú señalas que el caso de que la Duma vota en su totalidad, es porque hay una noción de patria. Es decir, eso no lo hemos tenido en Venezuela. Nosotros quisiéramos que en Venezuela, más allá de la divergencia que pueda existir, tú no puedes estar a favor de una invasión extranjera, tú no puedes estar a favor de una agresión, tú no puedes estar a favor de que te confisquen tus bienes y tus propiedades en el exterior. Entonces, ahí hay una noción de patria que se construyó sobre... Y esa noción de patria la vamos a seguir desarrollando en el próximo corte, ¿ok? Vamos al corte y ya regresamos. Bueno, ya regresamos entonces a la última parte del programa, lamentablemente, porque estaba muy bueno. Desarrollabas el tema del poder, el tema de cómo un gobernante logra aglutinar a toda la nación en función de la defensa de la patria. Te corté la idea el corte anterior, entonces vamos a terminar esa parte que estaba muy buena. Sino que definitivamente Putin logró eso. Nosotros hemos querido construir aquí la patria y que esos sectores, más allá de la discrepancia que podamos tener, todo está en función de la patria, que es lo más grande que podemos tener los seres humanos. Lamentablemente hay países que eso no se ha logrado. Putin lo ha logrado y ese es uno de los avances y por eso la victoria que ha obtenido, no solamente militar, sino política, el prestigio que tiene hoy Rusia, que logró frenar a la OTAN, que no se atrevieron en una aventura militar provocar a Rusia. Bueno, Rusia reaccionó como tiene que reaccionar cualquier país que se sienta agredido, cercado por la OTAN, a la cual a la Europa del Este, como tú decías anteriormente, la dividieron en pedacitos, en pequeñas republiquitas de Yugoslavia, creo que sacaron 13 naciones, no recuerdo ahorita, y eso te indica que era la estrategia del imperialismo, ir dividiendo las fuerzas a nivel mundial progresistas a favor de la paz y bueno, y levantar su estrategia de la guerra que le ha dado muy buenos resultados desde el punto de vista económico. Pero fíjate tú que la OTAN, hablando de la OTAN ayer le permite al presidente Zelensky, presidente de Ucrania, participar vía conferencia en una reunión de urgencia donde por ejemplo Biden está asistiendo. Biden salió en su avión, salió la noticia, llegó a Bruselas y dijo, bueno, nos montamos en reunión de la OTAN. La OTAN posiblemente hoy esté decidiendo cosas bien interesantes en torno a este conflicto y con todo y eso o estará midiendo los impactos o las ganancias que va a tener. Todos sabemos de que el problema aquí es por una parte económico, o sea, el problema el tema que implican los gasoductos que pasan por Rusia y los que Rusia tiene, eso es Nord Stream 2, que es uno de los gasoductos más grandes del mundo, que va a alimentar a Europa en sus necesidades energéticas. Y con gas y con petróleo se mueve la maquinaria, se mueve toda la economía, porque la mayoría de las plantas eléctricas son termoeléctricas, no son como el caso nuestro, hidroeléctricas, o como el caso de algunos países muy contados de Europa que tienen todavía energía nuclear. Entonces, el gasto más grande de energía es con combustible fósil, que lo produce Rusia y lo vende barato. Entonces, Zelensky participa en la OTAN, pide ayuda a la OTAN de manera directa. Parte de la nota era que Zelensky iba a pedir tropas de la OTAN para custodiar la frontera, para no permitir que Rusia venga. Ahora, Zelensky pide que la frontera se le reconozca a la región del Donbass, se está metiendo con 2 naciones legalmente constituidas, totalmente constituidas, que no son Rusia, hay que explicarlo de esa manera, no son Rusia, a pesar que el contenido, vamos a decir, cultural de estas regiones es de rusos, y recordemos que este conflicto hace 8 años comenzó porque las tropas, llamémoslas tropas, las bandas
las hordas de verdad, me hice acordar de la farsa aquella, las hordas asesinas del fascismo ucraniano fueron contra la población rusa, asesinando a sus proles, a sus niños, a sus mujeres y a sus hombres, y creando fosas comunes que han sido descubiertas en esta jornada. Entonces, bueno, estamos frente a un gran conflicto. Por un lado, un órgano multilateral como la OTAN, muy peligroso, que pasa a ser, es parecido a lo que es el TIAR aquí, el Tratado de Defensa Recíproca que invocó el innombrable presidentito de Venezuela, ¿no? Aquel que se autojuramentó presidente. Entonces estamos frente a una agresión de Occidente amparada por la OTAN, negada por la ONU y montada sobre la plataforma de una Unión Europea que está desmembrada en pedacitos, porque no van a convencerme a mí de que un europeo que vive en el norte o viva hacia el este, donde las temperaturas ahorita en septiembre bajan a -5 grados y es primavera, para no decir que en invierno tiene -30, va a estar muy feliz porque el gas le cueste 10 veces más de lo que le costaba hace unos meses atrás antes de la guerra. Pero fíjate, a mí me gustaría que para el cierre nos hablara de cuál es la posición internacional. Cuando te preguntaba cuál es la postura que tiene vamos a decir, el Centro de Estudios Jorge Rodríguez, su postura política en cuanto a la definición del momento revolucionario. Sé que acompañan al presidente Nicolás Maduro, sé que están contestes y atentos al desarrollo del proceso bolivariano en Venezuela, pero sé también que hay un postulado humanista que legó Jorge Rodríguez y una posición aguerrida, combativa, pero que siempre va en búsqueda de la paz, y creo que ese es el camino, es el postulado. Ayúdame para definirlo y con eso vamos a ir. Pero la gente no tenga una idea de que el Centro de Estudios de Rodríguez sí tiene una acción importante en este conflicto. Sí, bueno, primero es una postura antiimperialista. Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos, en su libertad, en su plena soberanía. Y por una parte. Por otra parte, nosotros apostamos a la paz. Hay dos estrategias en el mundo, la estrategia de la paz y la estrategia de la guerra. La estrategia de la guerra es la estrategia del imperialismo, que promueve, impulsa, financia, entrena ejércitos para promover la guerra en muchas partes del mundo y lo ha logrado. En Venezuela eso definitivamente esa estrategia se le cayó y triunfó la paz. Porque como todo el mundo sabe, Estados Unidos brevemente dejó de ser aquella potencia económica que fue en gran parte del siglo XX. Hoy la primera economía del mundo es China. Cuando lleguemos a nuestros hogares, al finalizar este programa, veamos qué tenemos en nuestros hogares. Todo dice Made in China, Made in Singapur, Made in Indonesia. Nada dice Made in USA. Por lo tanto, ¿qué promueve? ¿Qué es lo que fabrica Estados Unidos? Armas. Por lo tanto, tiene que promover la guerra. Es decir, yo lo que vendo es armas y no las vendo, no es negocio. Para venderlas tengo que promover la guerra. Y al promover la guerra, vendo todo y entonces obtengo grandes ganancias. Los halcones que dirigen el Pentágono norteamericano, el gobierno norteamericano, bueno, es la propuesta de ellos. La nuestra es totalmente contraria. Es la paz, es la armonía, es el respeto mutuo que tiene que haber entre los países, entre las diferentes naciones del mundo. Nosotros seguimos apostando a ello. Y al frente de esa propuesta se puso el comandante Chávez en su momento y hoy día se ha puesto el presidente Nicolás Maduro al frente de desnudar la agresión imperialista por una parte contra nuestra patria y otros países del mundo y por otra parte también que seguiremos apostando a ello. Todo lo que hemos logrado, logramos derrotar durante 20 años lo que promovieron y pretendieron imponernos a nosotros la agenda de la guerra. Esa agenda se la impusieron a Irak, se la impusieron a Libia, se la impusieron a Siria. Allá los dividieron entre musulmanes, chiitas, sunitas. A Yugoslavia también lo dividieron en múltiples pedazos, toda Europa. A nosotros, en chavistas y antichavistas. Hoy día no es así. Hoy día la patria está unificada en torno a una propuesta de paz, de armonía y de avance, porque no se puede avanzar en guerra, se avanza en paz. Como dijo, y voy a citarle un autor de la derecha absoluta de Venezuela, Rómulo Betancourt, en su libro Venezuela, Política y Petróleo, decía: el Estado certifica al Estado a través de sus instituciones. Mire ustedes que de comunista no tenía nada. Y creo que nosotros estamos haciendo eso. Digo nosotros, el pueblo de Venezuela ha logrado construir un Estado distinto en esta Quinta República que certifica su poder en las instituciones y no en la guerra y no en la confrontación. Bueno, será hasta el próximo programa. Muchas gracias por su atención. Hoy le disculpo a la diputada María León Iborí, quien, la madre de Venezuela, no pudo estar con nosotros como todos los demás programas, por cuanto se le tuvo dificultades y, bueno,
cosas de gajes del oficio. Tiene una gran labor que cumplir en la Asamblea Nacional y no tuvo el tiempo suficiente para grabar el video que siempre nos regala. Hasta la victoria siempre y hasta el próximo programa. Muchas gracias.